Gracias, Gloriana. Pues para mí es un placer poder estar acá con todos ustedes compartiendo este tema importante sobre la sostenibilidad energética, ¿verdad? Y llegar a ustedes en sus hogares, en sus puestos de trabajo, donde se encuentren, donde en esta presentación pues queremos hablar sobre qué nos pronostica el futuro en el tema de la sostenibilidad ambiental, qué medidas se están implementando, cuál es el contexto en el que se desarrollan o se desenvuelven los centros de datos y cuáles son las alternativas que tenemos para esto. Con el permiso de ustedes, voy a apagar el video y a compartir la presentación para que todo fluya de la mejor manera posible. Eh, Ahí ya está la pantalla. Perfecto. Eh, Regalen un segundo, nada más. Compañeras, si me ayudan a apagar la cámara, nada más, les agradezco. Ok. Eh, para dar inicio con la presentación, de lo primero que queremos hablar es de la sustentabilidad ambiental, que de hecho es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta hoy en día la industria de los centros de datos. ¿Y por qué esto? Pues porque está tratando de construir un equilibrio o un balance donde por un lado tenemos el gran peso de esta demanda y el creciente consumo de las tecnologías de la información y del otro lado de la balanza, pues encontramos los recursos que son necesarios para poder producirlas y el hecho de que tomar estos recursos del medio ambiente pues genera un impacto importante. ¿Hacia dónde vamos en todo esto? Bueno, pues lo que buscamos es que de ninguna forma las generaciones futuras se vean comprometidas por la escasez de los recursos y no solo las generaciones futuras, sino la misma operación de los data centers, porque las proyecciones que vemos hoy en día en diferentes medios pronostican que si no ejecutamos medidas para prevenirlos, esos mismos recursos van a escasear y esos recursos son necesarios para la continuidad operativa de los centros de datos. De hecho, quiero referirme a una encuesta de la Uptime Institute que se publicó en febrero de este año al respecto del tema de la sustentabilidad ambiental y quiero extraer dos conclusiones muy importantes que en ella se presentaban. La primera es que la industria de los centros de datos se considera a sí mismo como dentro del promedio en comparación con otras industrias. ¿Y qué quiere decir esto? Que reconocen que están trabajando, se están implementando medidas, se está avanzando en el tema, ¿verdad? En comparación con algunas otras industrias en el mercado que también muestran preocupación, pero lo más importante es que reconocen que los esfuerzos que estamos realizando hoy en día no son sustanciales para poder reducir el impacto ambiental como se necesita. Eh, la mayoría, de hecho, la mayoría de las medidas que se están adoptando en este sentido van en línea con reducir el consumo energético, con mejorar la eficiencia de los centros de datos, lo cual es muy bueno y nos ha permitido avanzar, pero es necesario ampliar el panorama, es necesario valorar otras alternativas, por ejemplo, en el uso de energías limpias o renovables. Es importante también comenzar a trabajar en la reducción y la conservación del recurso hídrico y de incorporarnos de lleno en lo que es la economía circular. Y sobre todas estas áreas es que queremos conversar el día de hoy con ustedes, arrancando por el tema de la eficiencia energética, para entender la importancia que la eficiencia tiene en reducir el impacto ambiental. Basta con mirar estos pronósticos de la cantidad tan grande de energía que se estima que van a consumir los data centers. Como pueden ver en esta gráfica, del 2010 al 2030, puede verse cómo el consumo aumenta de forma exponencial y alarmante. Y este consumo de energía que se está proyectando, pues tiene un impacto
sobre el centro de datos. Y aquí es donde entra a jugar la eficiencia. ¿Por qué? Porque el objetivo de la eficiencia es que en los años venideros podamos atender las necesidades del mercado, podamos atender las necesidades de nuestros clientes, pero consumiendo mucho menos energía, tratando de que este crecimiento no sea tan exponencial, sino que sea algo más lineal. Lo que busca la eficiencia es que se consuma lo mínimo necesario. Tal y como vemos acá en la presentación, en el 2020 los centros de datos convencionales ya estaban consumiendo más de 250 terawatts hora de electricidad. Ahora, para tener una referencia de cuántos son estos 250 terawatts, si es mucho o es poco, esta cantidad de energía es la misma que consume un país completo en un año, un país como Irán. Otra referencia que podemos utilizar para compararla es que el hecho de consumir estos 250 terawatts de energía genera una huella de carbono equivalente a la que produce la industria de la aviación por la quema de los combustibles de los aviones a nivel mundial. Como pueden ver, es importante. Otro dato muy interesante es cómo los data centers de criptominería hoy en día ya alcanzan a consumir la misma cantidad de energía que los data centers convencionales e incluso la superan. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? En este escenario se estima que para el 2030 las tecnologías de la información y la comunicación van a representar entre el 8 y el 21% del consumo total de electricidad a nivel mundial. Hoy en día se estima que estamos entre el 1 y el 3%. Para el 2030 vamos a estar entre el 8 y el 21%. Así que es importante atender las necesidades de los clientes, poder aprovechar las oportunidades del mercado con todas estas nuevas tecnologías, pero es importante ver hacia la eficiencia energética. Uno de los indicadores relacionados con este tema y muy importante que debemos implementar en todos los centros de datos es la medición del PUE para medir la eficiencia energética del centro de datos. El PUE es un indicador que nos permite relacionar cuál es el consumo total de energía con respecto al consumo de los equipos que son los que nos ayudan a proporcionar las tecnologías de la información. Eh, Podríamos hablar de que, o hoy más bien, hoy en día se habla de que el PUE promedio de la mayoría de los data centers ronda el 2. Ese es el nivel que alcanzan con ese indicador. Es importante tratar de bajarlo. El PUE ideal sería un PUE de 1, pero realmente o físicamente eso no es posible, ¿verdad? Eso quiere decir que nada más estamos consumiríamos la energía que necesitan las tecnologías de la información, pero siempre hay un gasto adicional asociado para poder producirlas. Pero sí es importante emprender medidas para tratar de bajar ese PUE. En este camino de mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, los sistemas de enfriamiento juegan un papel sumamente importante y hoy en día contamos con varias alternativas. Estas son algunas de ellas: la utilización del free cooling, la utilización del enfriamiento diabático, el enfriamiento evaporativo o también el uso del enfriamiento líquido. Todas estas son estrategias que nos pueden ayudar a disminuir ese consumo o ese gasto de los sistemas de enfriamiento. Y vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas. La primera, que es el free cooling, tenemos varios tipos, como pueden ver. Hay una que es de enfriamiento directo por aire fresco, hay otra que es el intercambiador de calor de rueda giratoria, la rejilla trasera con tubo de calor y el sistema de free cooling de agua. Hoy vamos a hablar de estas cuatro. Todas estas tecnologías o en general el free cooling lo que busca es aprovechar la baja temperatura del medio ambiente externo para poder acondicionar el centro de datos. De forma general, todas hacen exactamente lo mismo, aprovechar esa temperatura ambiente, pero cada una de ellas lo hace de forma diferente. Algo importante que quisiéramos resaltar es que dependen de una forma muy estricta de lo que es la temperatura ambiente y se van a ver afectadas si la temperatura ambiente sube. En este sentido, para poder asegurar la continuidad operativa, porque hay regiones donde tenemos diferentes estaciones, la temperatura ambiente va a subir, lo que se hace es que este tipo de tecnologías se acompañan con sistemas de enfriamiento eléctrico, los sistemas
que consumen electricidad para poder extraer ese calor del centro de datos. Pero, por ejemplo, lo que se hace en esos casos es que si la temperatura ambiente baja de 23 grados, pues entra a trabajar el free cooling y estamos ahorrando electricidad aprovechando el ambiente. Y si la temperatura ambiente sube de esos 23 grados, ya entra a trabajar el enfriamiento 100% eléctrico. La ganancia de esto se encuentra en el hecho de que van a consumir menos energía cuando están trabajando en free cooling que con las tecnologías que son tradicionales que utilizan 100% electricidad para operar. Así se ve un sistema de enfriamiento directo por aire fresco. Aquí podemos ver dónde se toma el aire del medio ambiente y se inyecta directamente al centro de datos, mientras el calor que es generado es expulsado nuevamente al medio ambiente. En este tipo de configuración, el problema más grande que enfrentamos es el tema de la calidad del aire. ¿Por qué? Porque si estamos inyectando aire del medio ambiente, es aire que puede contener humedad, que puede contener polvo, puede traer otros contaminantes del ambiente y necesitamos acondicionarlo antes de inyectarlo al centro de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí como pueden ver en el diagrama, utilizamos manejadoras de aire que tienen filtros, que tienen un sistema de limpieza, que tienen un deshumidificador y estas manejadoras son las que nos permiten acondicionar el aire y llegar a los niveles de calidad que necesitamos en la parte interna. Por otro lado, cuando la temperatura ambiente sube por un tema estacional, pues estas mismas manejadoras de aire son las que proporcionan ese enfriamiento eléctrico para mantener las condiciones operativas dentro del centro de datos. Los centros de datos que utilizan este tipo de tecnologías son los que reportan los PUEs más bajos, incluso de 1.1, 1.08, lo cual es algo sumamente eficiente. O sea, el consumo que necesitamos para mantener los centros de datos operando con estos sistemas es bastante bajo. La siguiente tecnología de free cooling que vamos a ver utiliza un componente principal que se llama un intercambiador de calor de rueda giratoria. Es este componente que tenemos marcado en rojo en el centro, que acá en la fotografía lo podemos ver dentro de este círculo. Esta tecnología elimina el problema que se da de mezclar el aire externo con el aire interno. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo opera? Vean acá en el diagrama. El aire externo circula en esta dirección por esta cámara, mientras el aire interno circula por la parte baja del diagrama en dos cámaras que están completamente independientes. El aire externo, el aire que está frío, entra en contacto con la superficie del intercambiador de calor de rueda giratoria de la misma forma que lo hace el aire interno. Entonces, acá en este componente se da una transferencia de calor sin que se dé la mezcla o la combinación de los dos volúmenes de aire. Aquí lo que estamos haciendo es aprovechar la baja temperatura del aire para extraer el calor de la parte interna del centro de datos sin nuevamente repito, sin mezclar los volúmenes de aire. Eh, es considerado un método indirecto precisamente por esto, porque no mezcla aire. Eh, este sistema sí va a tener una dependencia más fuerte de la temperatura del aire externo. Eso quiere decir que requiere de temperaturas más bajas en comparación con el sistema de enfriamiento directo. Y otra desventaja que tiene es que como la transferencia térmica o de energía térmica entre el aire-aire es más ineficiente, para poder hacer la extracción de calor necesita mayores superficies. Esto conlleva a que este tipo de unidades van a tener un tamaño mucho más grande, lo cual podría comprometer un proyecto si tenemos algún tipo de limitaciones de espacio. La tercera tecnología de free cooling de la cual vamos a hablar es la tecnología de rejilla trasera con tubo de calor. ¿Qué es esto? Bueno, en la parte trasera de los gabinetes se coloca un serpentín, un panal, el cual contiene tubos, ¿verdad? Dentro de los tubos se utiliza un material que es altamente eficiente, hablando en términos de transferencia de calor. ¿Qué es lo que hacemos? Ese material lo que hace es absorber el calor producido por los equipos de TI. Se encuentra en una fase líquida donde absorbe ese calor, pasa a un estado gaseoso y en estado gaseoso es llevado a otro punto donde se pone en contacto con el aire exterior.
al ponerse en contacto con el aire exterior, se va a dar una liberación de calor al medio ambiente y regresa de la fase gaseosa a la fase líquido y viene de nuevo otra vez a este serpentín. Y así es como se da el proceso. Este sistema se considera un sistema pasivo porque el flujo o el movimiento de este fluido altamente eficiente se da por el efecto de evaporación y condensación. Eso es lo que hace que se mueva. Eso es lo que hace que la evaporación llegue al otro punto donde se libere el calor y que regrese a este medio. En comparación con los intercambiadores de calor tradicionales, este tipo de sistemas representa o aumenta la eficiencia de 3 a 5 veces, lo cual es importante. De hecho, hay proyectos, por ejemplo, en China, proyectos con data center móviles, donde reportan que utilizaban sistemas tradicionales alcanzando un PUE de 2 y con la incorporación de este tipo de tecnología lograron disminuir ese PUE a niveles de 1.49, lo cual evidencia el beneficio. El último sistema de free cooling del cual vamos a hablar hoy es el sistema de free cooling de agua. La diferencia principal, como podemos ver en la imagen, que tiene este sistema con respecto a un sistema de agua tradicional, que un sistema de agua, en un sistema de agua tradicional vamos a ver las manejadoras, vamos a ver el chiller, vamos a ver la torre de enfriamiento y los sistemas de bombeo. La diferencia principal es este componente que es este intercambiador de calor que está incorporado en el sistema. Este intercambiador nos permite que el sistema trabaje, por decirlo de alguna forma, en tres configuraciones. Cuando sea invierno y tengamos temperaturas del medio ambiente bajas, entonces el calor va a ser absorbido por las manejadoras, se mueve a este intercambiador de calor y de este intercambiador de calor es liberado al medio ambiente. O sea, el chiller no está trabajando, el enfriamiento eléctrico no se necesita. Cuando llega el verano y las temperaturas ambientales son altas, ahí sí va a trabajar el chiller, deja de trabajar el intercambiador de calor y el sistema trabaja como un sistema de aire acondicionado convencional, tradicional. Y cuando tenemos temperaturas intermedias, pues hay una combinación de trabajo entre el chiller y el intercambiador de calor. Lo que se busca es aprovechar al máximo la temperatura del medio ambiente, la temperatura del medio ambiente y reducir el consumo energético. Centros de datos que utilizan esta tecnología reportan PUEs de alrededor de 1.35, lo cual igualmente es sumamente bueno. Eh, Ahora vamos a hablar sobre el enfriamiento adiabático. Ya esto es algo aparte de la tecnología de free cooling. Esta es otra estrategia que nos ayuda a ahorrar energía en el centro de datos. Podemos decir que este tipo de sistemas adiabáticos, por lo general, lo que tratan de hacer es más eficiente la liberación de calor al medio ambiente. Cuando hablamos de más eficiente es en términos de que lograr extraer más calor, pero consumiendo menos electricidad. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en este tipo de sistemas se hace circular una corriente de aire caliente y seco a través de partículas de agua pulverizada. Cuando nosotros tomamos aire seco y caliente y lo hacemos circular a través de estas partículas, se da un fenómeno de evaporación del agua, eh, de manera que ese cambio de fase o ese cambio de estado del agua lo que va a hacer es bajar la temperatura del aire y agregarle humedad. Esto nos beneficia porque este aire que ha sido enfriado también va a circular a través de esta otra superficie donde va a absorber calor y al estar a más baja temperatura mejora la transferencia térmica. Eh, de este modo es como estos sistemas logran hacer más eficiente el sistema de aire acondicionado, logrando extraer mayores cantidades de calor con un menor consumo. Son soluciones que son muy atractivas por la simplicidad, nos dan buenos rendimientos, tienen bajo costos y requieren un mínimo mantenimiento. Otra estrategia que podemos implementar es la utilización del enfriamiento evaporativo, que realmente tiene un principio, o es el mismo principio del enfriamiento adiabático. La diferencia que tenemos acá es que el agua se hace circular a través de un panel o una superficie que esté empapada. Ahora vamos a darle vuelta a la página y vamos a hablar de unas tecnologías recientes que son bien innovadoras y que representan una mejora muy importante en lo que son los sistemas de enfriamiento, que es el enfriamiento líquido.
Este tipo de tecnologías lo que pretende es reducir al máximo o eliminar por completo toda esa energía que consumen los compresores de los sistemas tradicionales y todo ese movimiento de aire y la energía que consumen esos potentes ventiladores que tienen tanto los servidores como los mismos sistemas de aire acondicionado. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que pretenden es llevar el enfriamiento directamente a los componentes electrónicos. De la misma manera que cuando pasamos de lo que era un enfriamiento perimetral a un enfriamiento en in-row o por hileras, hubo una ganancia importante porque los volúmenes de aire que se tenían que mover o los recorridos que hacía el aire se reducían. Aquí queremos reducirlos todavía más. ¿Por qué? Porque estamos llevando el enfriamiento directamente a los componentes electrónicos. Y para esto utilizamos fluidos dieléctricos que también son altamente eficientes. Entonces hay una ventaja por el hecho de que nos acercamos más a la fuente de calor, al mismo tiempo de que ya no utilizamos el agua para el aire, perdón, para la transferencia de calor, sino lo que utilizamos son fluidos que son más eficientes. Dentro de estas tecnologías se identifican principalmente dos, una que se llama directo al chip y otra que se llama por inmersión. Esta es la tecnología que es directo al chip. Acá, como pueden ver en las imágenes, lo que hacemos es colocar una placa fría directamente sobre los componentes que generan calor dentro del servidor. O sea, estamos hablando de que estamos llevando esta placa al CPU, al GPU o incluso a la memoria. Y acá tenemos un circuito por el que circula ese fluido altamente eficiente, absorbe el calor y lo libera al medio ambiente externo. En este tipo de tecnologías, los servidores, como pueden ver, requieren una adaptación para poder instalar el sistema. Dentro del gabinete vamos a tener como un tubo vertical de distribución, un manifold, al cual yo voy a conectar cada uno de mis servidores y ese manifold se conecta a un sistema de circulación que nos ayuda a liberar ese calor que están absorbiendo de los componentes y liberarlo al medio ambiente. Una característica importante es que como estamos llevando el enfriamiento directo a los componentes, puede que haya algunos componentes que se queden sin refrigeración, como tal vez algunos chips o algún tipo de memoria. Por lo tanto, vean cómo en el diagrama, en ambos casos, todavía se mantiene o todavía se necesitan de los abanicos para extraer ese calor residual, pero la mayor parte se lo lleva este sistema que es más eficiente. Hay todavía flujos de aire y todavía se requieren los enfriamientos tradicionales, pero en una menor capacidad. Dentro de estos sistemas hay dos tipos, uno que se llama de una fase y otro que se llama de dos fases. El de una fase quiere decir que acá el fluido siempre se mantiene en su fase líquida y el de dos fases quiere decir que acá en la placa se da un cambio de estado que pasa de líquido a vapor y después se condensa y vuelve nuevamente a líquido. Este tipo de sistema es todavía más eficiente porque el hecho de cambiar de fase, de cambiar de estado, hace que se logre absorber todavía más calor. Este es el enfriamiento directo al chip de la tecnología de enfriamiento líquido. La tecnología de enfriamiento por inmersión es un poco diferente. Vean que acá tenemos un chasis que está completamente sellado, pero vean que los abanicos desaparecen por completo. Ya aquí no voy a necesitar de los sistemas tradicionales ni en menor grado, se eliminan completamente. Pero este servidor está completamente sellado y dentro contiene el fluido dieléctrico, ¿verdad? Hay dos tipos de configuración, una que se hace dentro del servidor y estas otras configuraciones que se llaman de contenedor, en el cual hay un contenedor lleno de este dieléctrico y los servidores se sumergen completamente dentro del fluido. En estos dos sistemas vemos que tenemos un sistema que es el que bombea o hace circular el agua, perdón, no, el dieléctrico a través de los componentes y otro sistema que se encarga de extraer ese calor y liberarlo al medio ambiente. Algunas de las ventajas que presentan estos sistemas es que el fluido dieléctrico representa un ambiente completamente diferente al del aire, en el sentido de que no vamos a estar consumiendo energía porque necesitamos regular la humedad relativa al centro de datos. Eso aquí no se necesita.
El fluido dieléctrico es un ambiente libre de humedad y envuelve completamente a todos los componentes electrónicos. Otra de las ventajas que tiene este sistema es que es un ambiente lento para reaccionar a cambios bruscos de temperatura, lo cual proporciona o hace que los servidores se encuentren dentro de un ambiente térmico bastante estable. Son sumamente eficientes, tienen la capacidad de extraer muchísimo más calor por metro cuadrado que las tecnologías de aire acondicionado convencionales. ¿Por qué estas tecnologías de enfriamiento líquido son tan eficientes? Bueno, el aire es peor conductor térmico que el líquido. Vean acá cómo el líquido puede absorber el 100% del calor de la CPU o de la GPU, esto versus el 30% del aire. Entonces ahí hay una ganancia importante. Y lo otro que mencionábamos, que mover, circular y soplar aire o tener ventiladores requiere o consume mucha energía. Entonces, enfriar por líquido reduce significativamente la contaminación acústica en el sentido de que ya no tenemos ese ruido de los ventiladores, ni de los servidores, ni de los aires acondicionados trabajando. Por eso es que reduce considerablemente el sonido. Ahora bien, vamos a pasar a otro componente importante en este tema de la sustentabilidad de los centros de datos y es la utilización de las energías renovables. Hoy en día los centros de datos están invirtiendo importantes sumas de dinero tanto en la producción como en la utilización de las energías renovables. Y esto lo hacen a través de diferentes esquemas. Por ejemplo, pueden utilizar la producción para consumo, donde en un centro de datos vemos una granja de paneles solares, vemos fuentes de energía eólicas y las consumen directamente en el centro de datos. Otro modelo que utilizan es la producción para poder entregarla a la red, donde lo que hacen es producir igualmente energía proveniente de fuentes limpias, la entregan a la red de suministro, mientras sus centros de datos en otra ubicación están consumiendo energía de la red, pero no esa, sino que energía proveniente de fuentes que no son limpias, ¿verdad? Es una manera como de compensar. El objetivo que buscan en este sentido es llegar a generar en energías limpias lo que están consumiendo en energías que no son de fuentes renovables. Y la tendencia más importante que hemos visto en los centros de datos de hiperescala es la que se denomina de establecer acuerdos de compra de energía renovable. Con estos acuerdos de compra que establecen con las con inversionistas que quieran desarrollar proyectos y busquen clientes potenciales, con estos acuerdos logran protegerse de la volatilidad de los precios de las energías, sobre todo las que son producidas por quema de combustibles fósiles. Con estos acuerdos también, pues lo que buscan es reducir el impacto ambiental y mejorar la reputación de la compañía. De hecho, en los últimos 5 años, los centros de datos representaron alrededor de la mitad de las adquisiciones corporativas globales de energía. Eso hace ver cómo los centros de datos están reafirmando ese compromiso medioambiental y se están preocupando porque la energía que consuman provenga de fuentes renovables. Acá podemos ver una gráfica donde nos muestra cómo Amazon, Google, Facebook y otros data centers grandes de las compañías más grandes están generando una gran cantidad de energía solar y una gran cantidad de energía eólica, alcanzando los 8.000 megawatts Amazon, aquí Google superando los 6.000, lo cual resalta los esfuerzos que se están realizando. Incluso podemos mencionar que los gobiernos también están promoviendo la producción de energía proveniente de fuentes limpias. ¿Por qué? Porque les interesa atraer organizaciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, como centros de datos. Quieren promoverse, quieren proyectarse, quieren ser atractivos. Entonces, es un tema que a nivel de muchos gobiernos en los países también están impulsando de una manera fuerte. Los centros de datos de hiperescala son pioneros en todo este tema de uso de las energías limpias y es firme la dirección que tienen en tratar de conservar el medio ambiente. Vean cómo Google hace 15 años, desde el 2007, fue la primera gran empresa en ser carbono neutral. También tenemos Facebook, que no se queda atrás. En el 2021 anunció que llegó a tener cero emisiones netas
Esto quiere decir que las emisiones de gases de efecto invernadero que están liberando se equilibran con la cantidad que remueven de la atmósfera por otros medios. Microsoft, por su parte, disminuyó en el 2021 las emisiones de carbono en un 17% y quiere llegar a ser carbono negativo en el 2030. Ser carbono negativo igualmente significa que están eliminando más dióxido de carbono del que están entregando o están liberando a la atmósfera. Ahora vamos a hablar sobre el tercer componente importante en este tema de la sustentabilidad, que es el uso del agua. El agua podemos decir que durante mucho tiempo se ha considerado como un recurso que es gratuito o es barato, sobre todo donde hay agua en abundancia, ¿verdad? Sin embargo, hay informes que nos presentan un escenario totalmente diferente, como el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo mundial, que se publicó en el 2019. Eh, Acá las Naciones Unidas nos advertían sobre el escenario de una creciente escasez del recurso hídrico, por supuesto acompañada de un aumento en la utilización. ¿Esto a qué nos lleva? Pues esto nos conduce a un escenario donde, por ejemplo, una región donde hoy es abundante el agua, este recurso podría verse limitado, podría escasear en un futuro no muy lejano, dentro de 10 o 30 años. Y esta situación va a llegar a afectar a los centros de datos que igualmente hoy se pueden encontrar en una ubicación geográfica donde el agua es abundante, y se espera que esos centros de datos que están operando hoy, que se están construyendo hoy, igualmente estén operando dentro de 10, 15, 20 y hasta 30 años, cuando podrían presentarse estos escenarios de escasez. Otra estadística importante relacionada con el agua es que menos de un tercio de los operadores de los centros de datos rastrean métricas que tengan que ver con el consumo del agua. O sea, menos de un tercio. Y en la mayoría, el tema de la conservación del agua se clasifica como un tema de prioridad baja, lo cual nos está mostrando que no se le está prestando la atención suficiente al tema. Eh, pero para responder a la pregunta de cuánta agua pueden consumir los centros de datos, acá tenemos unas imágenes que nos muestran cómo un data center de 15 megawatts o el consumo de agua de un data center de 15 megawatts es equivalente al de 3 hospitales. De hecho, los hospitales son de las edificaciones que más agua consumen, o un campo de almendras de 100 acres o a 2 campos de golf de 18 hoyos. De manera que la cantidad de agua que se consume es importante. Ahora bien, ¿a dónde se está consumiendo agua en el centro de datos? Bueno, podemos decir que el agua es necesaria para la humidificación, para mantener esas condiciones ambientales, es necesaria para el mantenimiento de la infraestructura cuando toca lavar equipos, es necesaria para los baños, lavatorios y para el consumo humano. Pero el mayor gasto de agua o los mayores componentes los vamos a encontrar en producción de energía y en los sistemas de enfriamiento. Ahí es donde los data centers consumen cantidades de agua muy importantes. Y de hecho, un dato curioso es que la mayor parte del agua se utiliza en producción de energía, no tanto como en el enfriamiento. ¿Y por qué en la producción de energía? Bueno, tal vez nosotros acá en nuestro país estamos más acostumbrados a la producción de energía hidroeléctrica, donde no se consume agua porque finalmente se libera, pero sí depende de lo que es el recurso hídrico, ¿verdad? Y si llega a escasear en algún momento, pues vamos a ver comprometida la generación que utilizan los data centers. Pero en muchas partes del mundo, el agua se utiliza para generar energía porque hay sistemas que generan calor. Por ejemplo, las plantas nucleares generan calor y lo que se hace es producir vapor para mover las turbinas que generan electricidad, o el calor puede que no provenga de la fisión nuclear, sino que venga de sistemas que queman combustibles fósiles, ¿verdad? Pero estos sistemas donde se genera vapor para que el vapor mueva las turbinas, ahí es donde se consume agua. Entonces, de forma indirecta, los data centers en la parte de generación de electricidad están consumiendo o están gastando el recurso hídrico. Se considera que solo la energía solar y la energía eólica no involucran el agua en la generación.
sino que más bien es en el proceso de fabricación donde se consume agua o donde tienen, como se llama, una huella hídrica. En este sentido, pues es importante reafirmar lo que venimos hablando de la importancia de moverse a fuentes renovables para reducir este impacto también en el consumo de agua en esta categoría. Con respecto al enfriamiento, ¿cómo se consume el agua? Pues existen procesos de extracción de calor que involucran evaporación, como las que acabamos de ver en torres de enfriamiento, enfriadores evaporativos y los economizadores diabáticos. Ahora, eh, esta situación nos hace ver la importancia que tenemos de incorporar la medición del agua. Y les voy a proponer un ejemplo. Nosotros ahora estábamos hablando de la eficiencia energética y estábamos hablando del PUE. El PUE es un indicador que solamente considera consumo de electricidad. Una estrategia que podría adoptar un centro de datos para reducir ese consumo de electricidad puede ser tomar un sistema de enfriamiento que consume electricidad y reemplazarlo por otro que consume menos electricidad, pero que va a consumir agua en el proceso. Entonces, a la vista del PUE o para lo que es el indicador de eficiencia energética, vamos a tener una reducción porque estamos teniendo un sistema que consume menos electricidad, pero estamos mejorando el impacto ambiental del centro de datos. Estamos dejando de lado el consumo del agua, ¿verdad? Como que lo estamos trasladando. Entonces, para tener una visión total y una visión completa de cuál es el impacto ambiental que generan las operaciones o que consume la infraestructura de los centros de datos, es importante tener el PUE, a como también es importante medir la efectividad del uso del agua. Y para eso hay un indicador que se llama el WUE, WUE, que nos ofrece una imagen completa de la eficiencia en una instalación. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, pues algunas medidas que nos pueden ayudar a reducir el consumo de agua en los centros de datos puede ser el aumentar las temperaturas de operación. Por ejemplo, un sistema de agua que esté operando entre 7 y 10 grados, la temperatura del agua helada, si nosotros la subimos de 17 a 20 grados, se estima que se alcanza hasta un 40% de ahorro. La utilización del free cooling es otro componente importante, ¿verdad? Que nos va a ayudar a consumir menos agua. Eh, Ahorita hay data centers que están emprendiendo proyectos para utilizar agua que no sea potable y así poder conservar las fuentes locales de agua. La migración a la nube es otra estrategia. Se considera que los data centers de hiperescala hoy en día son los data centers más eficientes, de manera que tener una explicación de que tener, digamos, una aplicación trabajando en nuestros servidores, pues cuando la migremos a los data centers de hiperescala, pues van a consumir mucho menos. Y el último tema que tenemos es la economía circular. La economía circular es un modelo completamente diferente a la economía actual que conocemos. ¿Por qué? Porque la economía de hoy es muy lineal, es muy de consumo. Esto quiere decir que las empresas extraen materiales, los convierten en producto, se las entregan al usuario final que finalmente termina botándolo. La economía circular es completamente diferente, tiene un diseño más enfocado en restaurar y regenerar. O sea que los productos y componentes y los materiales de una economía circular están hechos literalmente para reutilizarse. Entonces, acá es donde vemos la reutilización, el reciclaje y el suprarreciclaje. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos puede ser situar el centro de datos en instalaciones ya existentes, reutilizar racks y servidores para reducir las emisiones de carbono o reciclar componentes que no se puedan reutilizar. Estas son algunas medidas orientadas a promover o incorporar los data centers dentro de la economía circular. Como pueden ver, y volviendo de forma general al inicio de la presentación, son muchas las alternativas que podemos emprender. Si bien es cierto, la reducción del consumo, mejorar la eficiencia son importantes, recalcamos que tenemos que ampliar la visión y utilizar y buscar cómo mejorar en utilización de energías limpias, trabajar en la conservación del agua e incorporarnos en el modelo de la economía circular. De esta manera hemos llegado al final de la presentación. Les agradecemos mucho por su atención y esperamos que el tema haya sido de mucha utilidad para sus propósitos. Muchas gracias.